Creo que van a tener como un paso práctico de tratamiento, ¿no? Donde le van a echar como Ay, no sé. ¿Cuál es el paso práctico de es esta muy weá? que aprovechenlo porque es verdad que es algo que van a ver siendo de general o lo que sea, van a ver, aunque sean traumatólogos, así que es importante. Esta es como la guía máxima de esta clase, que es la guía de la Academia Mexicana de Otorrino, que entonces es una cosa muy frecuente. O sea, yo creo que me voy a aventurar a decir que casi todos la han sacado la raíz alguna vez, por lo menos alguna vez en su vida, con el chico ahora. 60% de la población en general ha tenido sangrado nariz y corresponde a un tercio de la urgencia laringológicas. Y de todos esos pacientes, un 5 o 10% va a ser epistaxis posterior. Tiene una distribución bimodal, o sea que tiene un pic cuando son en la infancia y un pic después de los 75 años. La epistaxis es una forma de negación constante. La nariz está muy ricamente vascularizada, tanto por rama de la carótida interna como externa. La carótida interna da la rama de arteria oftálmica. La oftálmica va a dar la arteria hemorroidal anterior y posterior. Y la arteria carótida externa nos va a dar varias ramas. Pero una de las más importantes es la maxilar, que nos va a dar la esfenopalatina, que va a ser como la arteria principal de la nariz. También va a dar la maxilar, la maxilar también da la palatina mayor. Y la facial pasa por acá, de la anular de la cara, y después da la labio superior. Entonces, estas son como las ramas importantes que tienen que saber. Esta es la clásica imagen que se ve bastante con un grupo de especie. Va a poder sangrado. Acá tenemos la arteria hemorroidal anterior y posterior. Acá tenemos una rama de la rama de la esfenopalatina. Acá tenemos la palatina mayor, que también es de la maxilar, y la labio superior. Esta superior de acá es el plexo de Kissenbach o área de límite. Y esta es la pared lateral nasal. Entonces tenemos el tornete inferior, medio y superior. Entonces, en general, esta área de la nariz está derivada más que todo por el fenopalatina. O sea, la fenopalatina sale por la mujer fenopalatina, muy ingeniosa, y da las ramas terminales, por ejemplo, acá. Y también hay parte de la delegación de la arteria hemorroidal. Pero principalmente se fija en la fenopalatina. Piensen que la maxilar, ¿se acuerdan? La arteria maxilar entra por la fosa temporal, luego entra por la palatina, y ella tiene mucho orificio. Entonces está la fenopalatina, por eso es. Fenopalatina, y hacia abajo está la palatina mayor, que ya está vertida así. Y se va a la glucosa. Entonces, el plexo de Kissenbach o el área de límite es donde ocurre la mayoría de la epistaxis, que en general se ve así como estos pasitos acá. Como esto estamos viendo con el endoscopio de nariz, por si acaso. No con el endoscopio, aunque con el endoscopio se ve parecido. Entonces, como vemos acá, tenemos ramitas de la hemorroidal anterior, ramitas de la vía superior, ramitas de la fenopalatina, incluso ramas de la arteria posterior. Y hay que, cuando uno se enfrenta a un paciente, lo importante es como identificar bien si es una epistaxia anterior o posterior. Entonces, en general la epistaxia anterior se da en la zona más caudal del tanque, donde está el plexo de Kissenbach, y la epistaxia posterior se da mucho en zona, a la zona de la arteria fenopalatina, que sería justo en la pared lateral nasal, justo en la cola del cornete medio. En general, el 90% de los casos va a ser epistaxia anterior, y solo un 10% de los casos va a ser posterior. En general, la epistaxia anterior se da mucho en niños, en la gente, pero más en niños. Y en la que se toca en la nariz, se mete en el dedo y pasa. Y la epistaxia posterior en general se da más en pacientes más mayores y a primera anticoagulación, por ejemplo. Y en general la epistaxia anterior es como un goteo nasal continuo que cede con la compresión, y en general en el examen físico uno ve un foco de sangre. A diferencia de la epistaxis posterior, en general hay mucha escala posterior hemática que es constante, que no se ve con la compresión nasal y no se ve un foco visible. Entonces, en general, como para que entiendan, si un paciente uno le hace un buen tapamiento anterior y sigue sangrado, probablemente hasta puede una epistaxia posterior.
porque con el tratamiento anterior debería ceder la distancia anterior. Ahí este es como un punto que está difícil, se debería poner esto, pero bueno, se llama punto que se da a nivel de la rama de la arteria duodenal anterior, que se da justo a nivel de la axila del cornete negro, que está acá. El tabique, pero como a la altura del cornete negro. Ese es como el punto que también es parte de la epistaxis posterior, porque la ON es bien posterior a la raya nasal. Genera también una epistaxis severa. En verdad es importante para los otorrinos porque en general ese uno ve de estos pacientes es porque no se dio un buen tratamiento con una buena compresión y uno tiene que evaluarlo en una cistoscopio, que es una camarita de la nariz, y ahí uno siempre tiene que evaluar dirigidamente para que no se nos vaya ese punto de sangre. Hay muchas causas. Están las causas locales, el cuerpo extraño muy clásico, que a veces una forma de nariz. Se acabó muchas cosas. Y causa, en verdad, bueno, aparte de causar mal olor, causa también epistaxis. Está el traumatismo, la inflamación, por ejemplo, con una rinitis, alteraciones del tabique que pueden ser centrodepilaciones o perforaciones, especialmente pacientes que son consumidores de algunas drogas. Entonces, enfermedad granulomatosa, y también están los tumores nasales, después tengo un video si quieren ver de un tumor nasal que es un tumor vascular, así que obviamente es muy vascularizado. Están las causas sistémicas, en general hay muchas, medicamentos como la aspirina anticoagulante, la prueba de coagulación, cánceres como el linfoma, enfermedad crónica, baño crónico. La hipertensión no se ha logrado saber si hay una relación causa-efecto, pero obviamente un paciente que debe epistaxis está hipertenso, pero uno puede tener la culpa de la hipertensión muchas veces porque obviamente un paciente que sangra va a resultarse y va a tener hipertensión reactiva al sangrar. Entonces se describe hipertensión, pero no hay una causalidad realmente. Y esta enfermedad es la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que también le voy a decir un par de cosas porque igual es algo que se puede ver en la clínica. Entonces, como dije, la hipertensión no hay una causalidad directa. En cuanto a los medicamentos, están los anticoagulantes o los antiagregantes. Y es importante saber esto porque alteran un poco el algoritmo de manejo. Más adelante vamos a darnos cuenta que para hacer un tratamiento no puede hacer un tratamiento que se absorbe o no se nunca. Una vez que un paciente que está aspirina y cosas, uno siempre va a intentar dejar un tratamiento que se la absorba, porque obviamente si el paciente que usa anticoagulante le deja un velocel, que es un clásico que usamos, es uno le saca ese velocel, va a toda la glucosa y va a hacer tratamiento. Por eso uno intenta dejar tratamiento rápido. Y otra cosa importante es la telangiectasia hemorrágica hereditaria o síndrome de reflujo severo. Muchas veces lo ven en medicina interna y se ve, hay criterios, que se eficacia de repetición, telangiectasia múltiple en la cavidad oral, si se fijan acá. Están en la boca, en el paladar, en la nariz. Y además se asocia con malformaciones arteriovenosas a nivel sistémico. Esto es importante porque estos pacientes tienen malformaciones a nivel pulmonar, pueden tener como aneurismas cerebrales, por eso es importante diagnosticar. Y en general tienen un sistema pulmonar que tienen dado con esta enfermedad. Yo tengo una paciente que me regaló, la mamá tenía la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Y antes como que era mucho más agresivo el tratamiento, o sea, lo que uno hacía era cerrarle la nariz, cerrar como con una cirugía que se llama cirugía de Young. Uno cierra la nariz para evitar que pase el aire y que sí evitar que estas telangiectasias que tienen como una alteración en la capa epitelial de estos vasos salgan. Yo sentía bastante rápido porque la paciente no respiraba la nariz. Entonces yo conocí a esa paciente porque la conocí en mi pelo. Y luego conocí a la hija, la cocina. Porque en verdad son sangrados brutales, son sangrados muy importantes que la paciente tiene que transcurrir cada vez que sangra la nariz. Entonces es importante saber conocer esta enfermedad porque, por ejemplo, si a esta paciente le llega urgencia, el tratamiento, ahí con tratamiento transferible sí o sí, porque poner un número C en este paciente es sangrado, más sangrado, generar más sangrado. Entonces, para que lo vean, con dos
es horrible. O sea, esta paciente la metió muy pieza pabellón para cauterizar, pero obviamente el tratamiento no va a ser por ahí. Pero no quiere pasar a salario, obviamente. Y ahí está este esquema que está en la guía americana, que obviamente no vamos a leerlo todo, entonces, lo importante siempre que hay un paciente sangrando en urgencia es, obviamente, agarrar al paciente, no revisar ese problema renal, sino que ver cómo está la hemodinamia del paciente. Bueno, esto es como para intentar cuantificar la cantidad de sangrado según la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Pero obviamente si un paciente que llega hipotenso sangrando es como más grave que un paciente que viene así como un plano. Entonces ahí es importante estabilizar hemodinámicamente al paciente. Para el siempre de 2 días, volumen, eso es como lo que es. Obviamente si hay un sangrado muy abundante, tomar el grupo de reacción para la transfusión. Y siempre partir con la compresión manual, que es importante, que es como clásico que necesita hacer. Y acá obviamente no están haciendo nada, porque acá están los huesos nasales que comprime y nada, no pasa nada. Eso no sirve, comprime la parte anterior, que es donde están las alas nasales, que comprime como una pinza y mira hacia abajo, porque se hace hacia arriba, hacia atrás, se le haga toda la sangre y el paciente se siente como abajo. Entonces ahí está montando por abajo, que tenéis que hacer una gran compresión. Y la compresión tiene que ser al menos 5 minutos, así como de reloj, no tenéis que estar soltando todo el rato. Entonces, obviamente es un paciente que no está con compromiso hemodinámico, no puede hablar, pero el paciente mientras se hace la compresión, y ahí preguntar, ¿sabes? Siempre hago, mi anamnesis son bastante iguales, siempre es como enfermedades crónicas, obviamente enfermedades que ya hicimos como alguna transición de la población, si que tienen un cáncer hematológico, fármacos, los fármacos que ya mencioné, cirugía, si alguna cirugía hace poco, por ejemplo, bueno, alergia, esas cosas que uno pregunta porque es parte de la anamnesis. Y sobre el taxi propiamente tal, si es el primer episodio o no, desde cuándo lo está sangrando, intentar que cuantifique, aunque el paciente siempre va a decir que es mucho. Entonces, nunca es tan certera esta pregunta. Y si ha tenido un trauma nasal, por ejemplo, concomitante, entonces ahí obviamente después de hacer un examen físico, que la parte del compromiso hemodinámico ya lo vimos, y ver si es que tiene como signo de compromiso de coagulación, por ejemplo, pacientes que tienen hematoma, o algo que no haga pensar que es algo más sistémico. Y uno en la que se puede pedir también esto que les dije, hemograma, prueba de coagulación, y si está con mucho sangrado, no en todos, obviamente, pedir glucosamina y RH. Y en general, si es que no cede, uno lo que va a hacer una radiografía anterior, yo siempre a los pacientes llenos de coágulos, súper sucio, entonces siempre lo limpio porque al principio se ve peor de lo que en verdad es. Entonces yo le hago aseo con suero para limpiar bien los coágulos y poder mirar bien la nariz. Entonces claro, pues, hacen la radiografía anterior y es importante que cuando le enseñen a los talleres que sepan cómo hacer una buena radiografía porque es la base para un buen taponamiento nasal. Intentar hacer una inspección de la nariz y ver el sitio sangrado, ya sea por el telescopio o por el otoscopio, y intentar identificar el sitio sangrado. Cuando se identifica el sitio sangrado, uno tiene varias opciones. Uno puede hacer una cauterización con nitrato de plata, puede usar vasoconstrictores locales como la oximetazoline, pero en general eso es como ya más de resorte de otorrino porque no empieza a medir nitrato de plata. Entonces, uno lo que puede hacer como médico general es un tratamiento anterior. Entonces, importante de nuevo, siento porque en verdad a veces sangra por todas partes los pacientes y te manchan y no, bueno. Y siempre tener a mano todo lo eventualmente necesario. Por ejemplo, yo cuando me voy en el taxi, en el hospital de la clínica, siempre tengo boleto de aspiración, tengo una bandeja con todas las cosas que voy a usar, hago siempre torulas de algodón con oximetazoline, tengo una bayoneta, tengo todas las cosas, incluso unas ondas poli cerca, porque así es mucho más fácil, porque cuando ya uno empieza a ver pacientes, y el paciente está sangrando, no puede darte el lujo de, ay, me da una folia o algo así. Entonces, por eso es importante tener siempre todo a mano, sin usar el micro. Entonces, como les dije antes, le adelanté un poco, hay distintos materiales de tratamiento. En general, obviamente en el hospital a veces tenemos solamente no reabsorbibles, pero están los reabsorbibles y no reabsorbibles. Entonces, los reabsorbibles promueven la coagulación biológica porque tienen algunos factores, o sea, como que tienen materiales que promueven la coagulación. Y en general lo vamos a intentar dejar en pacientes que tienen, por ejemplo,
o en niños también, por ejemplo, o en estas enfermedades como la enfermedad hemorrágica hereditaria, la que crece por y la ventaja es que evita el resangrado porque no hay que hacer ningún retiro del tapón. Uno deja el tapón y el tapón se va reabsorbiendo. Uno le puede dejar un poquito de lavadito nasal y el tapón se va como deshaciendo. Entonces, esa es la ventaja. Uno no tiene que sacar después. A diferencia de los no reabsorbibles, como por ejemplo la gasa vaselinada o el Verocel, que es como un clásico tapón nasal que está en el mercado, que ahí sí requiere el retiro médico. Un tratamiento anterior al menos 2 a 3 días después. Entonces, ahí el mecanismo es una presión directa sobre el área afectada y en general, bueno, ahí puse gasa vaselinada, pero puede ser incluso con algodón. En una historia que siempre cuento, que cuando fui antes de entrar a la beca, hice un caso como de 2 meses de DF en Trailer. Estaba así como un turno de médico único y llegó un paciente así de 80 años, un tipo volado, sangrando así totalmente, impotencia, y así. Entonces le metí el REA, le hice la torre y le puse 2 días, suero, teníamos exámenes básicos, así que el examen más básico del programa de prueba de población ni siquiera tenía el grupo de RH, así que eso no. Y intenté hacer un taponamiento anterior y ahí no tenía nada, o sea, tenía una bayoneta, tenía unas bolsas de dinero y tomé esta algodón, como uno hace como una prueba de algodón. Y empecé a hacer el taponamiento y dije, ya, ojalá que el internado corriendo ahí. Entonces, el taponamiento anterior, bien hecho, estaba orgullosa y la cuestión no funcionó. Seguía sangrando y yo, entonces me salí toda la cuestión y tuve que hacer un taponamiento posterior. Entonces, importante. Y el taponamiento posterior era algo que se puede hacer, o sea, si lo han visto alguna vez, ya es muy fácil que lo hagan. Y eso vamos a hablar también ahora. Entonces, el taponamiento anterior, siempre más preparar el material, yo siempre, por ejemplo, el Verocel, no sé si han visto un Verocel alguna vez, pero es como, pareció como si fuera un plumavit. Entonces, es súper curulante. Entonces, yo siempre lo indico con vaselina o con rinopaterif o con algún ungüento de casco o algo que sea más fácil que para la inserción, porque no le duele muchas cosas. Y luego la inserción, acá sale como el acordeón, porque antes utilizaban unas gasas largas como gasas normales. Entonces antes lo que tenían que hacer era como meter, tengo la paineta, esta es la nariz, uno metía hasta el fondo y luego lo subía, luego meter y subir, meter y subir. Pero el Verocel es mucho más fácil porque el Verocel es una cosa que uno las mete así y lo tira, le infla con agua por fuera y se hincha y no necesita nada, por eso es maravilloso. Pero como que yo cuando hice el perfil del EDF, lo que me pasó fue que no tenía nada, tenía solo algodón, entonces hice una coronita con vaselina que había y fue como meter, subir, meter y luego como que las tienes que hacer como un sándwich para arriba, hasta que ya no te quepas más. Importante, obviamente, muy importante, si hacen ese método digestivo, contar la cantidad de algodón que uno mete, porque todas las cosas que uno mete, después tienes que sacarlas. Entonces, por ejemplo, también otra cosa que se puede hacer es con estas como gasas parafinadas, uno puede ponerle rienditas, es mucho más fácil porque uno saca la riendita. Pero ojo acá también, porque esto es también clásico error de urgencia, que cuando te dicen como no se ve con el tratamiento anterior, y lo va el paciente que la haría así, deforme, porque dicen como que nos dieron cuestiones y dejaron deforme la cuestión, el paciente tiene la nariz deformísima, y eso es como obviamente es un tratamiento especialmente hecho, que un tratamiento anterior no deforma la nariz, tiene que verse como si nada. Entonces, para que hacer un buen tratamiento tiene que ser una buena radiografía anterior, mostrarse bien con el espejo dorsal y luego es hacia atrás. No es hacia arriba, la nariz no es hacia arriba. Si se fijan acá es para arriba la boca, no boca para arriba, no, entonces la nariz para abajo. Eso no es así. Y luego, bueno, se usan las hojas tipo Verocel, uno le tira suero para que se inflen y hagan la compresión. Y por ejemplo, acá le puse dejarse un cabo visible para facilitar la extracción, porque así es mucho más fácil. Y si no cede, uno entra un poquito en pánico, pero uno puede hacer cosas. Entonces acá uno puede hacer un taponamiento posterior, antes del posterior, en verdad, porque uno nunca hace un posterior solo, siempre lo acompaña un anterior. En general, en Estados Unidos hay como, era muy loco, porque cuando hice el tema tuve una pasada por Estados Unidos y los países tenían unas cuestiones atómicas que eran como unos globos que se inflaban y toda la cuestión, que son en Chile no existe.
Así que empezamos la clásica sotafolia. Entonces, me encuentro que es súper terrible para el paciente. Entonces, lo que hace la sotafolia es que se infla a nivel de las coalas. Se infla ahí, y luego uno hace taponamiento anterior y ahí no tiene todo como ¿ya? Entonces, hace como una cámara de presión donde hace que se compriman estos vasos que están acá, porque la operativa se acá, entonces uno comprima acá con el balón y luego uno llena de la anterior. Entonces, para hacer un taponamiento posterior, siempre con el taponamiento anterior concomitante. ¿Ya? Súper bien. Ya, entonces voy a hacer lo más lógico posible. Entonces, el paciente le hacía el tratamiento, está muy nervioso de ustedes mismos, como yo ese día, pero sigue sangrando. Entonces uno baja la lengua del paciente y ve que sangra. Entonces ahí lamentablemente uno tiene que sacar todo su tratamiento anterior. Y ahí necesitamos ayuda. Entonces uno mete los sondas Foley, que puede ser de 10 a 14 French. Importante leer porque los sondas Foley vienen como de cuántos cc de la capacidad del CAF. Hay una persona de 5, una persona de 10, ahí salen en la zona. Uno mete el sondas Foley hasta que vea la punta atrás del paladar, que presenta la boca y se vea la punta de la sonda. Y ahí uno infla con suero o con agua, nunca con aire, la cantidad de cc que dice el CAF, no sé, 5 cc. Y luego uno tracciona hasta que la sonda se impacte en la coada. Fíjense, yo estaba recibiendo esa. Bueno, lo infla y luego un ayudante te tracciona la sonda mientras tú haces tu tratamiento. Corregio los parámetros, no sé, yo me cargué hacerlo, pero he hecho baja. Pero es útil. Bueno, importante acá, el volumen de la posición posterior, anterior, y acá yo siempre está la sonda Foley, entonces se va acá, y si se fijan, acá sale como un algodoncito. Yo siempre relleno como algodoncito alrededor de la sonda para evitar que quede en contacto con el ala nasal. ¿Por qué? Porque a veces yo he visto al hacer urgencia, que ve como que tiene una foto el paciente así como con la nariz así, con la sonda Foley traccionada, hacer muchísima necrosis de la nariz. Entonces, nunca que la sonda nunca tenga contacto con la nasal, siempre que quede como así para el lado, como que se ve súper ridículo el paciente, que se ve como para el lado y para. De hecho, me puedo contar que hace como 3 meses, un colega me dijo si lo podía ayudar, porque es un paciente que operó en la clínica, un estudiante de medicina, que tenía un enfisema de algo así, que operó de enfermero. Y estaba hablando totalmente urgente, entonces me estaba ahí y lo recibí. Le intenté infundir el tratamiento anterior absorbible, no funcionó. Entonces, ya obvio que esto es un tratamiento, o sea, esto le queda un tratamiento posterior porque es un paciente que fue operado la nariz recientemente, así que probablemente la fibropalatina está hinchando y existe. Entonces ahí procedí a hacer un tratamiento anterior de un estudiante de medicina. Me dijo que cuando estaba en la clase de cuarto había escuchado el procedimiento, o sea, el cuarto, no sé cómo medicina, no sé de universidad. Pero dijo que había visto esta cuestión, pero dijo no sabía lo doloroso que es, así que bueno. Pero sí es importante que sepan hacerlo porque nos va a poder salvar la vida al paciente. Entonces, lo que uno hace es la sonda, le pone como el algodoncito alrededor, se pueden cambiar con estas piezas como el cordón umbilical o así un nudo, lo que sea. Lo importante es que nunca queden tocando estructuras de la nariz. O sea, si tienen como el clip, por ejemplo, que no queda así. Siempre prende como algodón y cosas para que quede como puede ser. Entonces, bueno, obviamente este paciente, el tratamiento anterior lo puedes mandar a la casa, pero para el tratamiento anterior no puedes volver, lo tienes que utilizar. Porque esto es como, ahora lo que hacemos nosotros es como un puente hacia la cirugía. Porque estos tratamientos posteriores tienen que estar al menos 5 a 7 días. Entonces, obviamente, no van a manejar un paciente con una sonda Foley incómodo. Entonces, lo que ahí ustedes deberían hacer es hacer tratamiento, derivarlo a la piel del torrino para que el torrino le saque esa cuestión y le haga lo que vamos a hacer más adelante. Porque además existe la cosa que se llama reflejo pulmonar, entonces el paciente en general estos son años y se
Entonces, de hecho, yo entré en cuando yo era becada de primero, segundo, y era una viejecilla que usaba anticoagulante, dando urgencia, haciendo un viernes, los viernes. Y esta paciente que fue anterior no funcionó, yo estaba con papacitis, me acuerdo, y me dijo, ya, pues vaya a hacerlo. Y le hice tratamiento posterior, y la idea era hacer el tratamiento para llevarla a pabellón, para hacerle la compensación de la fenoparatía. Y la señora me dijo, no quiero ir a pabellón, tenía que ir a pabellón, se va a estar 7 días con la sonda, no quiero hacer la sonda. La señora me dijo, ¿sonda 7 días o pabellón? Y el sentimiento dijo, no, yo no voy a hacer el pabellón. Hicimos el tratamiento, fue un cacho, porque la señora se moría todo el lado. Pero solo, pabellón de urgencia, llegamos a pabellón de urgencia, me fui a cambiar de ropa, estaba con papacitis, y vamos a entrar en el pabellón y de repente vemos que todos corren y la vista y se hizo un paro. Un paro. La señora después hizo un paro. Luego que, o sea, si ya se nota la vez y que le sacó el taponamiento, que utilizara lo loco nomás, chao, UCI, intubación. La señora con la cachencha, intubación prolongada. Entonces se le hizo la traqueostomía. Estaba bien por si acaso, no se lo cuento. Salió la traqueostomía. Nos dieron como cambio de cánula de canulación, la decanulamos, le pusimos el parche para que hablara y me dijo, yo elegí que yo no quiero pabellón. Me da por el pulmonares y se descompensó y dice, que no es gratis. Las complicaciones, obviamente, son de viajes sin ellas, porque a veces uno manipulan tanto a veces manipulan demasiado para y hacen sin ellas porque se cicatriza. Perforación de tabique, lesión de la mucosa, monitosis de la masa arcomial. Este es un clásico. La necesidad de profilaxis antibiótica. Siempre está el miedo al síndrome de shock tóxico, que es como el clásico de la angina del pulmón, el tercero tóxico. Entonces, síndrome de shock tóxico que está por toxina del estafilococcus. Y también porque algunos tienen miedo a complicaciones locales como hacer una sinusitis aguda por taponamiento. La medicina basada en la evidencia no es pruebas clínicas, no sé, hay pacientes que son sanos con un tratamiento anterior, yo no les dejo antibiótico. Hay veces, igual hay que jugarlo caso a caso, cuando se está sintiendo muy comprometido, o diabéticos mal compensados, ahí uno podría dejar cobertura antibiótica. Por ejemplo, hay cantidad de opciones. Hay gente que deja cefaloxilo, por ejemplo, porque la señora de estáfilo, hay gente que deja famosa, hay gente que deja mostrar. La verdad es que ninguna es suficientemente correcta porque, como les digo, la medicina basada en evidencia no demuestra la ventaja clínica, entonces hay que hablarlo caso a caso. Y en verdad, los estudios que hay tienen una certeza muy baja y en verdad se requieren como estudios protegidos probablemente para hacer una recomendación. En la distancia anterior yo no dejo, en la distancia posterior, si quiere dejar 7 días de tratamiento, es 17. Y el ácido tranexámico es algo que se empezó a usar mucho más en servicio de urgencia y se vio, bueno, un antifibrolítico, y se vio que vía tópica tiene una buen grado de evidencia para detener la eficacia anterior en pacientes que tienen uso de anticoagulantes o corticoides. Entonces, por ejemplo, compararon el ácido tranexámico tópico versus el tratamiento nasal y se vio que el ácido tranexámico tópico tenía cesaba bien el sangrado en los anteriores, hablando del test anterior. Entonces, el paciente antiagregado, el ácido tranexámico es 2,5 veces más efectivo que el tratamiento inicial. O sea, obviamente, además de la compresión nasal. Y la medida invasiva, que está mi parte favorita, pero obviamente solamente se habría mencionado. Está la embolización y la ligadura para protección de la fenoparatía. En general, cuando para el tema de la embolización se requiere radiólogo intervencional, que nosotros más bien si tenemos, pero pasa los lunes bien principiantes, así que se salgan martes y jueves, no sé. ¿Ah? Claro, que se llegan. No sé si van los viernes. Yo no voy los viernes al hospital, así que no sé si. Y la otra opción es la ligadura de la esfenopalatina, que en general es una cirugía muy linda, que uno se mete a grabar con una cámara y uno tiene que encontrar la esfenopalatina y vea la esfenopalatina. Como digo, es como la causa
Entonces, bueno, y el fellow que está ahí día vez. Pero muy pocas veces nos tocamos, además, ligar la comunidad anterior. Que hice, que lo conseguimos hacer por abordaje externo, una decisión que está acá que se llama decisión de Lynch, y uno tiene que traccionar el globo ocular para un lado y encontrar la igualdad. Pero eso es para ver la mano. Eso es para ver. Así que le muestro que esto es como el último, ese algoritmo gigante al principio lo resumí en eso, que primero está si debería haber si es estable, sí o no. Si no, siempre te digo para limpiar, porque como acá se permite abrir con una unidad paciente en el coágulo, así que yo le limpio los coágulos todos, con presión, si se controla nada, le voy a dejar publicar cosas para la casa, y si no controla, intentar identificar el sitio de sangrado. Si se ve, obviamente ahí nosotros hacemos cotización, pero si no, taponamiento interior. Absorber el ciclo. Si sigue con sangrado, evaluar un taponamiento posterior, más el anterior, obviamente, utilizarlo, antibiótico y liberar. Hipercaptante que llega hasta el espacio de internet. Ahí nosotros hacemos se veía en geografía del presente. Es un caso de... creo que este es de la química. Sí, de la química. Entonces ahí se mueve la química. Yo tengo que sentar ahí por eso. Entonces, esto tiene que saberlo, pero voy a olvidar.
Entonces lo primero tiene que ser este espacio de análisis, que hay un tumor que está ahí, es una sacroplastía. Esta cartílago no es no pasa por aquí. Uno saca como el cartílago para hacerse espacio, porque la idea es como trabajar a 4 manos. Entonces trabajamos desde la otra fosa nasal. Hacer una ventana central. Y está el cornete medio. Bueno, hacemos una antrostomía que significa como abrir el seno maxilar. Amigo, eso no lo sé. Entonces ahí está abierto, estamos con una óptica de 30 mirándose hacia eso nos tiene como que identificar ciertos hitos anatómicos para poder hacer un buen abordaje. Entonces ahí salí con el medio porque me estaba molestando y ahí nos como que vemos la base del cráneo, o sea, la hecha para poder identificar bien la lesión. No, o sea, que no, la idea es no meterse con la enfermedad, pero ahí está, es una cosa que se llama gobleto, que es como una cosa que corta y cauteriza. Es un tumor vascular, entonces obviamente antes lo embolizamos y después empezamos a hacer como un debulking tumoral para poder tener más acceso. Entonces ahora tenemos mucho más espacio. Y vamos a empezar a pasar el para y es como que uno la piensa como un piensa para que cuando yo empecé a operar estas cosas entendí bien que era sólido para mí. Entonces uno saca la pared del maxilar para entrar hacia la fosa para ti. Y uno ahora, bueno, el tumor está medio vascularizado porque ya está embolizado, pero uno lo que intenta ahí es encontrar la arteria maxilar. Y no la clínica. Que es no estamos en la clínica, porque estamos con los clips subclínicos, pero en el hospital tenemos los clips así, igual. Obviamente se fija de muy HD la cámara y el luego del hospital como que se ve nada HD. Pero ahora cambió porque bueno, me compré una óptica que se la puedo operar en la ahora y me empieza como a sacar el tema. Ese tumor. Y la parte más difícil es sacar la parte de la orofaringe porque se pega mucho. Y lo utilizamos porque carbón no sale. Esa es lo que estamos utilizando ahí en la parte de la arteria vidiana. La vidiana es una rama de la parte de la careta interna, así que sangra infinito esa parte. Así que ¿ah? Este es el paciente central. Entonces, si se fijan, bueno, este caso tiene una masa que tiene. Tiene como tenía un poquito de botón, sí, tenía asimetría. Como gira. O sea, el escáner, a mí me gusta para planificar cirugía, pero con la resto podemos delimitar bien qué es tumor y qué es secreción. Entonces, ya está ensanchado la tarjeta, pero para ti y se va a todo hacia era muy adolescente, como que estaba bien. Ahí está, después de la embolización, ya no está haciendo un flash. Este tumor fue ¿cómo sacó eso si está en toda la vida? Entonces hicimos como un debulking tumoral. Aquí me acompañó mi jefa porque estaba yo recién llegada del fellow y me llegó esa sorpresa. Este es el tabique, el cartílago se ve muy lindo. Y ahí se ve que era vascular porque se ve blanco. ¿Sí? Ahí sacamos parte del cartílago. Es una ventana central para poder trabajar a 4 manos. Y de nuevo, como hice mucho frío, me invitaron en el congreso de otorrino, tengo que hacer acá estaba todo, está mucho más feo la óptica, si se fijan en el hospital, pero igual se ve, ese es el maxilar. Y ahí empezamos a meter la fase palatina.
de mi jefa de ir empujándolo con el era mi jefe, como era liberado, pero no fue el más complejo, porque fue del otro niño, que no se iba hacia la atención, que se iba hacia base de cráneo y ese tipo. Pero ahí estamos ligando la música. Loco, porque cuando uno piensa como un espacio quirúrgico lo tiene muy bien en la cabeza, pero después no entendés qué es eso, qué es esto, qué estoy viendo, así que es muy difícil operar. Estaba lidiando y uno pone como chupis. Obviamente, cuando salen niños, o sea, cualquier cosa en otorrino para la vida, cualquier cosa que vean de oído, de lo que sea, algo que sea unilateral siempre tiene que llamar la atención. O unilateral, hay que llamar la atención porque lo van a ver, no sé, biología, pero tener tumores en relación a eso. Si todas las cosas, no, obstrucción nasal, una rinitis puede ser bilateral. Si es algo unilateral, pensar que hay algo más. De hecho, ahora vamos a ver a una paciente que tenía obstrucción nasal unilateral y casi unilateral, todo unilateral. Estuvo años tratándose como si fuera una rinitis alérgica. Llegó a uno de mis colegas, cuando le hizo una rezo y dijo, y eran síntomas unilaterales, que ahora ya está fuera del tráfico, pero a lo que voy es que siempre, todas las cosas unilaterales tienen que llamarle la atención al otorrino y yo creo que quedan en el problema No se vaya.